Bombos, cucos, ventorros, chozos, un éxito arquitectónico sin precedentes con varios milenios de historia. En Montalvo, a día 7 de agosto de 2021. Bueno, pues para empezar me gustaría dedicar este trabajo a dos buenos amigos, a Tony y a Pili. Tony hace ya mucho tiempo que me dijo que quería saber lo que era una bóveda y cómo funcionaba. Bueno, voy a intentar en este trabajo por lo menos darle una pincelada. Y también quiero dedicarle el trabajo a mi esposa Aurora porque me ha ayudado muchísimo con las maquetas. Bueno, pues para empezar, el tema de la arquitectura de piedra seca, pues se ha tratado muchísimo y hay muy buenos trabajos del mismo. Y muchos de ellos han sido frutos de actas de congresos, tanto nacionales como internacionales. Con lo cual me gustaría con este trabajo aportar algo distinto o nuevo o añadir algo a lo que hasta ahora se había hecho. Me gustaría que este trabajo sirviese para dar suficientes razones para que este tipo de arquitectura se pudiese conservar. Y voy a dar la primera. Es patrimonio intangible de la humanidad. Es decir, el arte de construir muros en piedra seca es lo que realmente se intenta proteger. Y en todo caso, como máximo, se puede utilizar de argamasa, la tierra o barro. Bueno, pues en el año 2018, 7 estados se pusieron de acuerdo para suscribir o a intentar llevar adelante esta noble misión. Fueron España, Francia, Suiza, Italia, Eslovenia, Croacia, Grecia y Chipre. Bueno, segunda razón por la cual se debe conservar este patrimonio. Bueno, pues simplemente porque hay tal cantidad de nombres para designar a la misma obra que es que todos merecen la pena. Ya he dicho unos cuantos, pero también tambores, cubillos, guardaviñas, bujíos, furdas, caracolas, en fin, una veintena o treintena de nombres para designar este tipo de construcciones rurales. Si ya nos centramos en Montalvo y en el entorno más próximo a este pueblo, pues aparece la tercera razón. Hay varios topónimos que aparecen en el mapa topográfico 1.50.000. El primero de ellos es el Chozo del Tío Bernardo. Por cierto, ha quedado el topónimo porque parece ser que la autovía lo acabó con él. El Chozo de Parra o el Chozo de los Pernales. Bueno, pues forman parte estos nombres del acervo cultural que merece la pena conservarlo. La literatura de todas las épocas pues ha hablado siempre de chozos y nadie mejor para ello que el propio Cervantes en el Quijote. Cuarta razón para poder preservarlos. Parece ser que en esas conversaciones que tiene Don Quijote con los pastores, siempre contrapone los altos alcázares de los reyes con las humildes chozas de pastores. Es decir, ya él se da cuenta de las diferencias existentes entre clases adineradas y clases sencillas. En dos ocasiones recurre a esta comparación. Bueno, no es fácil definir lo que sería un chozo. Voy a intentar dar una serie de características que a lo mejor nos pueden aproximar. En primer lugar, se trata de unas construcciones eminentemente rurales. En segundo lugar, se trata siempre de arquitectura a piedra seca, es decir, que como máximo utiliza como argamasa el barro. Por supuesto, utiliza la piedra autóctona, si hay yeso, si es caliza, si es arenisca, pero sobre todo hay una piedra realmente interesante que es el caliche o el costrón calcáreo. ¿Qué es el caliche? Bueno, pues a un palmo de la superficie de la Tierra en La Mancha se forma por precipitación de carbonato cálcico, una serie de lajas, una serie de planchas
que tienen bastante consistencia y constantemente se están formando debido, entre otras cosas, a la gran insolación y a la elevada precipitación de estos carbonatos. Pues esas planchas son ideales para construir este tipo de edificios. Puede decirse que la cimentación que tienen o es mínima o prácticamente no tienen cimentación. La mayor parte de ellos son de planta circular, ligeramente ovalada y por norma general es una planta única. También el habitáculo es único y circular. Claro, hay excepciones. Sobre todo en todos ellos predomina el muro sobre el vano. Es decir, que únicamente se van a encontrar como huecos la puerta y muy excepcionalmente algún ventanillo pequeño o una chimenea. A veces esta chimenea está en el ápice. Todos ellos están hechos a falsa cúpula, también llamada la técnica de aproximación de hiladas, que más adelante se dirá con detalle. Tienen múltiples formas. Yo diría que se trata de un contexto local. Es decir, que en una localidad pueden tener una forma, pero en la vecina pueden tener otra, incluso bastante distinta. Me he fijado sobre todo en una colección de fotografías que hace ya un tiempo vengo realizando, sobre todo en Castellón, en Valencia, en Teruel, aquí en Cuenca, y además en este trabajo voy a aludir a otras construcciones en Extremadura, en Andalucía o incluso en Toledo. Quizá haya que remontarse al comienzo de los tiempos para ver la necesidad que tuvo el hombre de utilizar algún tipo de cobijo. Está claro que nuestros ancestros utilizarían las oquedades naturales. Eso es lógico, porque ya de por sí no tiene que hacer nada para poder refugiarse y cobijarse en ellas. Claro, esas oquedades naturales se pueden resguardar de los vientos fabricando un pequeño muro de piedras. Esto lo podemos ver perfectamente en Majadas y en Valdecabras, porque son todos ellos refugios y parideras, refugios pastoriles y parideras. Quizá el más importante, por el más espectacular, es el pozo de la tía Cirila en Majadas, donde aparecen, por así decirlo, varias bóvedas naturales rodeadas por muros de piedra. Bueno, pues este podría ser el origen de esos primeros habitáculos humanos. Pero antes o después llegaría la necesidad de hacer construcciones exentas de la roca, es decir, donde no tengan que depender de ningún abrigo rocoso. Por tanto, se necesita un dintel. Y el primer dintel que se puede utilizar es una losa de piedra. Claro, esto nos recuerda a la arquitectura megalítica, a los dólmenes. Pero claro, los dólmenes y los chozos tienen sus parecidos y sus grandes diferencias. Un dolmen únicamente se puede construir cuando hay una labor de equipo, cuando hay un objetivo claro en una comunidad de personas, cuando hay un liderazgo indiscutible. La persona esa es la que va a dirigir toda la obra. Por supuesto, cuando se cuenta con un mínimo de tecnología elemental. Puede ser la construcción de un plano inclinado o puede ser simplemente el uso de una palanca de primer género. Y por último, y como quinta característica, yo diría que eso es posible cuando hay una recompensa por parte de la gente que lo ha hecho. La recompensa puede ser simplemente el decirle a la tribu de al lado que tiene una cosa que ellos no tienen. Es una recompensa personal. Y como máximo exponente de esa arquitectura adintelada o arquitravada, pues hay que referirse a Egipto. Es lógico y evidente. Claro, ¿qué le pasa al dintel? Pues el dintel tiene unas medidas y tiene unas características que no le permiten cubrir grandes vanos, es decir, está muy limitado. Si hubiese que cubrir 6 metros de un dintel,
pues ni el propio peso de la piedra podría aguantarse desde sus extremos. Es decir, que el dintel no permite cubrir espacios considerables. Bueno, pero es que además el dintel le ocurre una cosa, el dintel no tiene por qué ser muy grande ni por qué ser muy voluminoso, pero el dintel puede partir, puede romper. ¿Por qué? Pues porque la piedra no tiene elasticidad. Y entonces cualquier golpe o cualquier simplemente del propio transporte, pues puede romperse. Y entonces el dintel no soluciona los problemas de vanos. Quizá una de las primeras, los primeros monumentos que podemos remontarnos hasta el sexto milenio antes de Jesucristo, serían los templos de Malta. En Malta aparecen una diversidad de templos donde parece que hay diferentes recintos unidos de una forma más o menos circular. Son, a fin de cuentas, el cuerpo, o intentaron representar el cuerpo de una de sus diosas, y de alguna forma tuvieron que cubrirse. Parece ser que se avanzó que podían ser hechos a falsa cúpula. Por tanto, podían adelantarse a esta tecnología, ¿no? Claro, en cierto modo recuerdan a algunos bombos de Tomelloso en Ciudad Real, donde pueden existir diferentes recintos, cada uno con su falsa cúpula correspondiente, unidos todos ellos. Dos o tres secciones unidas. Aproximación de hiladas o falsa bóveda son las navetas de Menorca. En este caso, la naveta de Tudons. Se ve perfectamente en la fotografía que las diferentes hiladas consiguen cerrar habitáculo porque hay una aproximación, se aproximan. Hay un retranqueo desde fuera y poco a poco se va cubriendo ese habitáculo interior. En cualquier caso, no se trata de una solución habitacional, no, para nada. Simplemente es una solución para un templo y para motivos religiosos fundamentalmente. Volviendo a Egipto, en Egipto tuvieron que solucionar el problema de fabricar pasillos en el interior de una pirámide. Bueno, pues lo resolvieron por aproximación de hiladas. Ojo, en Egipto conocían el arco, pero aquí no lo consideraron oportuno. Entonces, quizá a lo mejor el arco no respondía a esta necesidad de hacer estos pasillos. Bueno, pues esos pasillos estrechos y con bastante altura, poco a poco acaban en esa falsa bóveda, en un dintel. Pero cuidado, no se puede cargar directamente sobre ese dintel esa mole de piedra que tiene que ir encima, porque el dintel partiría y rompería el propio pasillo. Hace falta, por tanto, dos losas de descarga, que lo que hagan es proyectar las fuerzas a ambos lados del dintel y respetar ese dintel al máximo para que no tenga nada más que su propio peso. También en Grecia, en la antigua Grecia, en las murallas de Tirinto y en el Tolos de Atreo, se ve perfectamente cómo esos dinteles tienen su descarga para evitar que se partan. Seguramente también esos antiguos griegos también descubrieron la importancia de no sobrecargar un dintel porque podía partir. Entonces la solución fue dejar hueco encima del dintel y plantear una arquitectura en el cual el dintel simplemente lo que hiciera fuera cerrar la puerta, nada más, y el peso de la muralla hacerlo en descarga. Bueno, pues esta es la falsa cúpula, y la falsa cúpula es el secreto que tienen esos cucos, esos chozos de que trata este trabajo. Bueno, la falsa cúpula se resume en una idea elemental, muy elemental. Si se quiere sujetar una piedra sobre otra,
únicamente hay que tener en cuenta una cosa, que el centro de gravedad de la piedra superior no rebase las dimensiones de la piedra inferior. Es decir, se halle dentro de las dimensiones de la piedra inferior. Porque en caso de que el centro de gravedad estuviese desplazado fuera de los límites de la piedra inferior, automáticamente caería. Eso es el único secreto. Es importante entender que para una falsa cúpula no hace falta cerchas, es decir, no se necesita ninguna estructura que sujete eso mientras se está construyendo, porque no se trata de un arco ni se trata de una bóveda. Bueno, Villarta y precisamente varios cucos laseras que, por cierto, por desgracia, están hundidos o están a medio hundir, nos aporta unas pistas importantes de cómo se puede construir a piedra seca. Yo me he dado cuenta de que esas hiladas que se van poniendo unas sobre otras guardan cierta inclinación, es decir, las piedras, las losas tienden a inclinarse hacia adentro. Bueno, eso ¿qué consecuencia va a tener? Pues dar estabilidad a esa estructura. Pero si atendemos a las leyes físicas de la estática, nos damos cuenta de un pequeño detalle. Y es que una losa cualquiera, lógicamente, tiene una componente vertical que es su propio peso. Además, por estar inclinada, tiene esa componente de inclinación. Si se hace la resultante de ese peso y esa componente de inclinación, la resultante obtenida es una fuerza que siempre, en todo momento, va hacia el interior. ¿Eso qué significa? Que si alguna piedra se moviese, tendería a ir hacia adentro. Por tanto, no se va a caer ese chozo. Claro, construir así tiene un riesgo, y el riesgo es la propia lluvia. La lluvia, al intentar resbalar por las piedras, podría pasar hacia el interior, porque esa inclinación favorece la entrada de lluvia. ¿Cómo se evita esa entrada de lluvia? Pues simplemente utilizando o haciendo dos paredes muy pegadas, pero uniendo esas dos paredes con ripio y sobre todo con barro. De esa forma se da impermeabilidad y estanqueidad al habitáculo interior. Bueno, pues esta simpleza nos lleva a una idea muy importante, y es que ese tipo de construcciones podríamos asegurar que se trata de construcciones antisísmicas. Cuando un seísmo pequeño o de una intensidad moderada azota este tipo de construcciones, no hace sino recomponer, esas piedras, reajustarlas unas sobre otras, y lo que hacen es incluso darle más estabilidad. Yo diría que se trata de unas construcciones antiseísmicas fundamentales. Además, su planta redonda lo favorece. Por esa quinta característica se deben conservar este tipo de construcciones. Bueno, ¿y por qué son redondos? Sencillo. Si tú haces un círculo de piedras de esa forma y le das esa inclinación, lo que estás haciendo es esa fuerza que tira hacia adentro, se puede descomponer en esas otras dos fuerzas que se oponen que se oponen a las dos piedras colindantes. Y a su vez esas dos piedras colindantes responden con una fuerza exactamente igual del mismo módulo y en sentido contrario. Es decir, unas y otras fuerzas se contrarrestan y es lo que le da estabilidad a esta construcción. Si además hay una doble pared, si además hay un ripio de pequeños materiales, de pequeñas gravas en el interior, todo eso no hace sino consolidar este tipo de estructuras. Bien, ese es el éxito de la falsa cúpula y de los bombos a los que nos tiene acostumbrado el paisaje de La Mancha.
Eso no ocurre cuando lo que se hace es una pared recta, no curva. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que con el paso del tiempo las piedras se mueven y esa pared, que en un principio estaría perfectamente derecha, pues poco a poco las piedras se mueven y tienen esas oscilaciones. Entonces no es lo mejor una pared derecha si se quiere dar estabilidad. Pero sorprendentemente en Palenques, en Castellón o también en Valencia, se observan cucos que no tienen esa cúspide tan apuntada. Son más bien chatos, podemos decir. Pero es que además resulta que las piedras, las diferentes giladas, no están puestas con esa inclinación hacia adentro, sino hacia afuera. Claro, ¿qué han intentado evitar? Han intentado evitar la entrada de agua. Eso contradiría lo que anteriormente se ha dicho, de que esa componente, como es lógico, tiraría hacia afuera y podría romper la construcción. ¿Cómo se consigue dar estabilidad? Muy sencillo, contrapesando con unas paredes más anchas conforme se va llegando a la cúspide. Ese contrapeso lo que hace es afianzar todas las piedras contra el zócalo de abajo. Por cierto, en ese esquema se ve cómo se construyen estos bombos, que no necesitan para nada ningún tipo de andamiaje y tampoco necesitan ningún tipo de cercha. Finalmente se cerraría esa estructura con esa falsa clave que a veces no existe porque se necesita un hueco de chimenea para, si se enciende en el interior algo de fuego para calentarse en invierno, pueda salir por ahí el humo. Por tanto, no es indispensable esa falsa clave. Luis Emilio Moreno Gento, un estudioso de los bombos de Villarrobledo, Albacete, me ha permitido utilizar esta diapositiva de uno de ellos que están allí en Villarrobledo, como he dicho. Curiosamente, esa puerta de entrada, en vez de dintel, lo que tiene son dos losas o dos piedras de descarga en forma de V invertida. No es ni más ni menos que volver otra vez a cómo los egipcios descargaban el dintel con esas dos piedras. Luego, a fin de cuentas, valga la distancia y valga la espectacularidad y valga incluso todos esos milenios de historia de diferencia de unos y otros, pero las leyes físicas son exactamente las mismas para las pirámides que para ese bombo. Me pregunto si los bombos o esos chozos tienen un límite. ¿Se puede construir un chozo de 40 metros, por ejemplo? Pues no lo tendría tan fácil de responder a esa pregunta, porque en el Museo del Carro y Aperos de Labranza de Tomelloso se demuestra que los límites no están nada claros. Se trata de un chozo o de un bombo construido por los años 70 por tres personas que ya tendrían su experiencia en construcción de esos pequeños chozos, Pablo Moreno, José Navarro y Pablo Morcillo, que los tres se pusieron de acuerdo para construir este enorme bombo que, repito, sirve para el museo. Tiene 16 metros de diámetro y una altura de cerca de 9 metros, o sea, una auténtica espectacularidad. Por cierto, no se construyó con andamios, no se necesitó poner andamios. Quizá la única cercha que necesitó fue ese arco de medio punto de la puerta, pero lo demás se hizo sin ningún tipo de estructura de madera para poder sujetarlo. Además, vemos ahí que tiene una chimenea al estilo de los bombos de Tomelloso. Bueno, ¿para qué se debieron usar? ¿Por qué se debieron construir este tipo de
de bombos y de chozos. En primer lugar, se trata siempre de un ambiente rural, como se ha dicho, pero sobre todo yo utilizaría la palabra minifundio. Es decir, están hechos por pequeños propietarios de tierra que hicieron su pequeño refugio para poder tener allí, para poder descansar o para poder pasar alguna noche mientras trabajaban su pequeño terruño. No es el gran latifundio o el gran latifundista el que hace este tipo de construcciones ni las propicia. Por tanto, puede decirse que se trata de un ambiente agrícola. Además, en Villarta, este cuco de gallina lo que tiene dentro es un pesebre, con lo cual indica que ahí dentro pues debieron guardar caballerías para el trabajo de la tierra. Porque además la puerta tiene suficiente altura para que pueda pasar un borrico o incluso una mula no muy grande. Luego entonces estamos ante un ambiente agrícola por excelencia. Siempre, siempre, siempre de subsistencia. También hay cucos relacionados con la ganadería. Y probablemente unos buenos ejemplos estén en la Alcarria conquense. En este caso, en esa fotografía, aparece uno de Castellón sorprendente. Bueno, el encerradero de ganado se ha hecho con piedra, pero esa piedra ha salido de toda la excavación que en su momento se hizo, esa forma de horadar la roca viva para poder hacer un habitáculo mayor para los animales. Pero es que, curiosamente, en una de esas entradas aparece medio cuco. Es decir, ahí está el medio cuco que sería el habitáculo del pastor, unido perfectamente a la paridera de sus animales. Ahí también se ha hecho fuego porque había que pasar los rigores del invierno, pero me llama la atención otro pequeño detalle, y es que el agua, los arroyos han abierto por la parte de atrás y transcurren por mitad de esta paridera. Qué curioso que el pastor supo ver ese detalle y construyó su chozo, su habitáculo, en la parte más alta. Es decir, que aunque lloviese, las ovejas a lo mejor podían tener barro, pero él dormía perfectamente seco. En cierto modo, y ahora me gustaría mencionar a mi buen amigo Paco Pepe, en cierto modo se trata de la reutilización de antiguos eremitorios servitanos, porque no es infrecuente ver cruces y ver símbolos religiosos grabados en las paredes. Quizá es muy probable que en un principio en aquellos ambientes paleocristianos funcionasen como eremitorios y ahora, en el siglo XX, se reutilizaron como parideras. En este chozo de la Olmedilla del Campo, aquí en Cuenca, pues encontré restos de panales y restos de colmenas, con lo cual me invita a pensar que ese chozo fue utilizado en su momento por algún apicultor para refugiarse de los calores del verano mientras cataba las colmenas o hacía sus actividades apícolas. Volviendo a Villarta, también, y volviendo a las eras, todos los chozos que hay por allí, todos sirvieron en su momento como almacén de aperos. Claro, los trillos y todo el material, las palas y todo el material que se utilizó en su momento en las eras de Pantrillar. Una muestra pictórica de este uso de los bombos relacionados con el ambiente agrícola la tenemos en un cuadro del Museo del Prado de Domingo Muñoz Cuesta, que por cierto está en la trastienda y no se exhibe en el Museo del Prado.
Ahí vemos un ambiente de mujeres segando, mujeres castellanas segando, y he querido ver ahí una mancha grisácea, quizás se ve ahí un atisbo de puerta, posiblemente se trate de un chozo que se utilizaría pues para poder descansar y refugiarse de esos rigores estivales. Y también, como no, en su momento sirvieron como solución habitacional. Eh, Tras la guerra civil, tras los desastres de la guerra civil, probablemente gente represaliada o gente que fuera expulsada del pueblo o desterrada tuvo que buscar su refugio en un ambiente totalmente aislado y nada menos, nada mejor para ello que irse a su tierra y construirse o reconstruirse esos chozos. En Villarrobledo, ahí vemos un interesante chozo gemelo, porque tiene dos recintos unidos por el medio y por tanto dos falsas cúpulas. En un interesante vídeo del torno en Cáceres, se comenta cómo era la vida de aquellas personas que tuvieron la necesidad de habitar esos cucos tras la guerra civil. Pero es curioso porque el anterior ponente, don Antonio, ha utilizado un topónimo para mí interesante y es el chozo Guardaviña, que es además como se conocen en La Rioja los chozos, como guardaviñas. Bueno, pues eso me recuerda que en el fuero de Cuenca, en el capítulo correspondiente a la guardia y custodia de las viñas, se hace especial hincapié en que la persona designada para su custodia tenía que cuidarlas hasta que estuvieran vendimiadas. Es decir, tenía que pasar 24 horas al día durante varios meses sin poder regresar a su domicilio porque su objetivo era guardar la viña de posibles robos. Es lógico que tuviesen que utilizar algún tipo de chospe. ¿Que pudieron ser este tipo de chozos? Yo no me atrevería a asegurarlo, pero en algún sitio se tuvieron que refugiar. Y es curioso cómo en La Rioja o como en este de aquí de Montalvo se llaman guardaviñas. Si a las 6 razones anteriores si no han sido suficientes para poder conservarlos, esta también es una razón importante para poder conservarlos y para poder preservarlos. Y es simplemente que los chozos son un microecosistema dentro del ecosistema general de un ambiente árido propio de La Mancha. Es frecuente ver restos de muchos animales, desde roedores que han acumulado ahí restos de su comida, como pueden ser avellanas o como pueden ser almendras, hasta restos de avispas albañil que han dejado allí sus construcciones para sus nidos, caracoles, también, ¿por qué no?, escolopendras viven allí refugiadas en esa pequeña humedad que puede guardar, o ese pequeño ambiente fresco, y claro, detrás de todo esto, pues estará su depredador, y su depredador son los mochuelos. Los mochuelos utilizan los cucos como una atalaya donde pueden perfectamente dominar su territorio. En este chozo de Carrascosa del Campo, denominado Corral del Llano, pues está ese chozo asociado a un corral de ganado, a un recinto ganadero bastante ruinoso, pero el día que hice esta fotografía observé que estaba totalmente horadado por muchísimos conejos que seguramente buscaban allí frescor. Y claro, si hay conejos, pues sus depredadores naturales. O están las rapaces o está una culebra bastarda que, por cierto, nos dio un susto de muerte cuando nos estuvimos acercando para hacer la fotografía. Y
si he dicho que la diversidad de formas casi ha sido una cosa local, pues ahí tenemos tres ejemplos de tres sitios distintos de Castellón, de Jaén o de Gran Canaria, donde se observan formas curiosísimas. Arte puro tiene esa caracola de Jaén, con esa pequeña cornisa, y además en la parte de arriba se ha procurado echar tierra para impermeabilizar, pero en Peña Blanca, en Castellón, nos damos cuenta que esa falsa cúpula se ha aligerado escalonándola, y de esa forma no tanto el ahorrar de material, sino ahorrar peso. Bueno, y en Gran Canaria, lógicamente, los guanches tuvieron que defenderse en su momento de los rigores climáticos fabricando esos chozos. En la Valtorta me he dado cuenta de que los chozos, que por cierto le llaman cucos, esos chozos son planta cuadrangular, pero interior circular. Es decir, que las paredes, por así decirlo, se han reforzado en 4 esquinas. Se ha pasado del círculo al cuadrado. Lo mismo, exactamente igual, que se tuvo que hacer en su día con la gran capilla de Constantinopla, la gran capilla de Santa Sofía en Constantinopla. Claro, salvando las distancias, como es lógico, y salvando toda la historia. Aquella gran cúpula de Santa Sofía se logró sostener porque poco a poco va descargando en contrafuertes hasta acabar en 4 pináculos macizos de piedra. Esos 4 pináculos, su único objetivo es contrapesar en 4 puntos y por tanto hacer 4 puntos fuertes. Exactamente igual que este cuco de la Valtorta. Si las esquinas se refuerzan con más peso, estamos dando estabilidad a esa falsa cúpula. Y anteriormente, y esta es mi 8ª razón, anteriormente he dicho que excepciones las hay, excepciones honrosísimas. Ahí tenemos el Chozo de las Heras en Villaconejos de Tabaque, en Cuenca. Se trata de una planta cuadrangular, pero un recinto cuadrangular a falsa bóveda, o mejor dicho, a falsa cúpula. ¿Es posible una cúpula cuadrangular? Pero no solamente, eso no es una excepción, es que en Villaconejo del Tabaque, en el Chozo del Tío Silverio, todavía riza más el rizo. Se trata de una planta rectangular y al final una falsa cúpula también rectangular, pero además con 2 entradas. Es decir, ya el rizo ya está rizado al máximo. ¿Cómo es posible que estas 2 estructuras que contravienen todas las leyes que anteriormente se han dicho se puedan mantener en pie? Creo que este esquema nos puede ayudar a entender esa idea. En primer lugar, se trata de una construcción adosada a un talud, es decir, se ha aprovechado parte del terraplén. Es decir, que la pared del fondo está perfectamente afianzada porque está contrarrestada por el propio terraplén. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el interior no está llano, sino está lógicamente inclinado. Cuando tú pasas la puerta, únicamente tienes medio bombo que tiene su pared correspondiente, porque el otro es el propio terraplén. Ya a media altura ya tiene su estructura cuadrangular. Bien, y en el dintel lo mismo. Y ahí empieza a dar las pistas de por qué se sujeta en pie. En primer lugar, lo que se ha hecho y se ve perfectamente en la fotografía, porque la piedra tiene un ligero tono diferente, se ha elaborado un crucero. Sí, y no me importa decirlo. Una auténtica bóveda de crucería. No está hecho con piedras labradas, no está hecho con mampostería escuadrada. Simplemente lo que se ha hecho ha sido elegir
las piedras más o menos adecuadas que se han encontrado para hacer ese cuadrado que lo que hace es unir las dos diagonales, los vértices opuestos en esa, lo que he dicho, esa bóveda de crucería. Bueno, pero ¿cómo se han cerrado esas paredes de la falsa cúpula? Pues ya no se utiliza la piedra caliza de abajo, ni siquiera la piedra caliza del crucero, porque lo que se utiliza es toba caliza. La toba caliza es una piedra que se puede cortar con hacha o se puede cortar con una simple sierra, es se deja trabajar muy bien, pero se tuvo que traer de varios kilómetros. Según me decían, de hasta 5 o 6 kilómetros se tuvo que acarrear esta toba caliza. ¿Qué se consigue con esa toba caliza? Pues se consigue aligerar esa falsa cúpula. Eso es muy importante. Cuanto más aligeres, más se estabiliza. Pero es que además, poco a poco, el cuadrado, conforme nos vamos aproximando a la cúspide, ese cuadrado se van matando primeramente las esquinas, se van redondeando las esquinas y conforme nos vamos acercando a esa cúspide va siendo un círculo. Es decir, se empieza en cuadrado y se acaba en un círculo. Dentro de lo que cabe se puede adaptar a esas leyes de esa falsa cúpula. Bueno, pues este es el secreto fundamental de esta maravillosa construcción del Chozo de las Heras en Villaconejos del Tabaque. Si damos un vistazo por el mundo, vemos que la falsa cúpula ha sido usada por todas las culturas. Ahí vemos en Siria las casas colmena o termitero que están hechas de adobes, esas falsas cúpulas. En Egipto toda una ciudad está hecha con ese tipo de cucos. Pero es que el simple iglú inuit también tiene que ver con esa falsa cúpula, en este caso hecha con hielo, que es el único material que podían tener aquellas personas. En Olivenza hay un molino de viento que probablemente hartos los dueños de que se hundiese y tener que estar siempre trabajando la cúpula, lo que se hizo fue quitar la madera y sustituirla por una falsa cúpula de ladrillo. Bueno, una decisión importante a pesar de que con ello sacrifiques la movilidad. Tendrían que tener las aspas únicamente orientadas al viento de una dirección. Y si una cúpula, una falsa cúpula, es difícil a lo mejor de poder ver, dos falsas cúpulas son ya otra excepción de excepciones. Se trata de las mereras de Alcantuz. Ese sería la merera o el horno de miera de la Varga en Alcantuz. Por fuera, una falsa cúpula de piedra. Por dentro y separada de la anterior, una falsa cúpula hecha a base de barro y cascotes de teja y cascotes de ladrillo. Si es un horno, en su día se utilizó para destilar aceite de enebro, para destilar miera. Para ello hace falta entonces encender. Es decir, que una falsa cúpula de piedra puede aguantar perfectamente 800 y 1000 grados cuando se le atacaba con leña y permitía, repito, destilar ese aceite de miera. Con lo cual, si anteriormente se ha dicho que estábamos ante una construcción antiseísmica, ahora podemos añadir que es una construcción antiincendios. Y dirán ustedes que por qué he puesto yo aquí dos lugares tan interesantes como Noeda y Albendea. Bueno, en Albendea hay un mausoleo, en Noeda hay un gran mosaico. Los dos tienen en común que tienen la misma forma de planta. Es decir, es una planta cuadrada que es trilobulada.
tanto uno como otro. Si el de Almendea es pequeño, no tiene muchas dimensiones, estamos en Noeda probablemente a uno de los mayores mosaicos que puede tener el Imperio Romano, mejor dicho, el Imperio Tardorromano. Las medidas son de asombrarse. 18 metros hay que cubrir o es necesario cubrir de alguna forma. ¿Cómo se pudo hacer? Mi hipótesis es que se hizo con una falsa cúpula de toba caliza, porque qué casualidad que en el de Almendea la cúpula se puede ver que es de toba caliza y en la excavación que se hizo en Noeda aparecieron bastantes metros cúbicos de esa toba. ¿Podría ser que el cuco de Villaconejos de Trabaque nos aportase la suficiente información para avanzar cómo se pudo construir o cómo se pudo cubrir este mosaico de Noeda? Eso hoy no toca. Hoy no toca esa respuesta. Por último, una novena razón para conservarlo, quizá la haya aportado Campillo de Alto Buey. En Campillo de Alto Buey no hay muchos, por cierto, sí que tienen que aportar un nombre curioso y casi exclusivo. Allí en Campillo de Alto Buey les llaman ventorros. Y hay un topónimo interesante donde hay unos molinos de viento en Campillo de Alto Buey que se llama precisamente Los Ventorros. Bueno, pues a alguien se le ocurrió en la rotonda de entrada, lo que te hace es dar la acogida a Campillo, se hizo un ambiente agrícola y se fabricó en su momento ese cuco. Si eso es suficiente para ayudar a todo el mundo a interesarse por estas construcciones, pues valga la pena. Y si no, por lo menos escuchemos las palabras de Tierno Galván, que en su momento dijo: en patrimonio hay que ser lo más conservador posible. Piense que Tierno Galván ideológicamente está en las antípodas del conservadurismo. Me gustaría finalmente mencionar a las siguientes personas: a Francisco José Garrido de Villarta, que en su día me acompañó para ver y estudiar esos bombos de Villarta; a Luis Emilio Moreno Gento de Villarrobledo, que me ha aportado esas fotografías y su sabiduría; a Javier Rodríguez Laguía, que no para de mandarme fotografías en sus itinerarios de esas construcciones; y por supuesto a don Tomás Castro Prieto de Montalvo, que en su día me acompañó para poder estudiar estos de Montalvo y poder ofrecérselos a ustedes. Muchas gracias por su atención.